La insuficiencia renal aguda tiene como la disminución la que tiene la capacidad de los riñones para eliminar los productos nitrogenados de desecho. ¿No me escuchan doble? Sí, se escucha doble. Uy, espéreme un ratito, doctor. No hay problema. Ahí sí. Ya, la insuficiencia renal, entonces la vamos a definir como una disminución que tienen los riñones para poder eliminar los productos nitrogenados de desecho. Esta eliminación no solo va a ser la única función de estos órganos, sino que también van a desempeñar un papel importante en lo que es la regulación del medio interno, manteniendo así lo que es el equilibrio electrolítico y la volemia. Esta clínicamente se manifiesta con lo que es el aumento de la urea y la creatinina. Se va a caracterizar también por las alteraciones de flujo urinario. Cuando esta es menor a 400 mililitros, entonces se le va a denominar una insuficiencia renal aguda, clásica o ligúrica. Y cuando esta es mayor a 400 mililitros, entonces ya se la llama no ligúrica o no clásica. Va a tener una alta mortalidad y morbilidad también. Y de acuerdo a su tiempo, esta si supera el periodo de 3 meses ya se la va a considerar como insuficiencia renal aguda crónica. ¿Quién sufre de insuficiencia renal aguda? Cualquiera puede contraer esta enfermedad, mayor veces va a ocurrir en personas que tienen más de 65 años o que tienen una enfermedad renal o un problema renal. Tener la presión alta, una enfermedad crónica, ya sea una enfermedad cardíaca o hepática, y tener enfermedad de las arterias periféricas. La fisiopatología de la insuficiencia renal aguda es multifactorial y compleja. Esto porque los riñones van a mantener lo que es la homeostasis, entonces va a afectar a casi todos los sistemas, todos los órganos del cuerpo. Entonces puede afectar de diferentes formas. Por ejemplo, cuando hay retención de líquido, va a afectar especialmente a lo que son los pulmones y al corazón. Frecuentemente hay signos de lo que es insuficiencia respiratoria o circulatoria. Esta retención de líquido también puede afectar al sistema gastrointestinal, por ejemplo, al hígado o al intestino, que esto va a promover que haya una disfunción de la barrera intestinal. Y la excreción alterada de toxinas va a afectar también la función del cerebro, la médula ósea y también el sistema inmunológico, lo que puede llevar a contraer defectos neurocognitivos, anemia o una inmunodeficiencia. Ya, en cuanto a su etiología, tiene múltiples causas, pero para mejorar su enfoque, se la divide en prerrenal, intrarrenal y posrenal. Una insuficiencia renal aguda prerrenal corresponde a un 40 a un 80% de los casos más comunes. Describe una causa que comienza antes de que la sangre llegue a los riñones. Aquí como, ay, no, mi mano. Antes de que la sangre llegue a los riñones. Su causa a nivel general se basa por una hipoperfusión de los riñones. Aparecen situaciones cuando hay una disminución del volumen, como por ejemplo cuando hay una diarrea, vómitos, hemorragia, sobre todo cuando es de tipo digestivo, o también por pérdidas propias del riñón, como una diuresis osmótica. También se puede dar una insuficiencia renal aguda prerrenal por una disminución del gasto cardíaco, lo que hace que afecte también al flujo de todo el organismo al momento de distribuirlo a todos los órganos. Si esta perdura con el tiempo, la insuficiencia renal aguda prerrenal, esta se hace más agresiva y va a afectar directamente al riñón. Y pasamos entonces a la insuficiencia aguda, la insuficiencia renal aguda intrarrenal, que representan casi un 50% de todos los casos de insuficiencia renal. Esta puede ser a nivel vascular, intersticial, glomerular y tubular. A nivel tubular, que es la más frecuente, se va a dividir en dos grandes grupos que pueden ser isquémicos, que bien puede ser por una pérdida de sangre y de perfusión,
Y cuando se trata de lo que son tóxicos, vamos a tener a las bacterias que son, perdón, a, agentes que son endógenos o exógenos. Entre los endógenos vamos a tener la presencia de lo que son los cristales de urato o células tumorales. En los exógenos vamos a tener el uso de los que son antibióticos, las drogas, los venenos. Y por último pasamos a la, insuficiencia aguda posrenal, que esta puede ser obstructiva. Las causas más, esta ocurre entre un 5 o 10% de los casos de insuficiencia renal. ¿Por qué es obstructiva? Porque aquí hablamos de estructuras, como se señala aquí en el cuadro celeste, de que se encargan de la excreción de la orina. Tenemos a los uréteres, a la vejiga y a la uretra. Entonces, hablando primero de los uréteres, este debe ser una lesión bilateral. ¿Por qué? Porque si es solo de un solo lado, entonces el otro le va a compensar. Ya, ¿qué patologías me pueden causar esta insuficiencia renal aguda posrenal? Una litiasis, la presencia de coágulos, traumatismo. A nivel de la vejiga es muy común en pacientes diabéticos que pueden sufrir también la formación de coágulos que van a obstruir la luz vesical. Y finalmente tenemos lo que es en la parte de la uretra, que puede ser por una estenosis, o sea, una estrechez que aumenta la presión y que se concentra en la orina. Todo esto ocasiona, una obstrucción, una compresión que hace aumentar la presión a nivel de estas estructuras, aumenta el flujo urinario que no está saliendo. Entonces va a haber una mayor toxicidad y mayor lesión. Ya, ¿cuáles son las fases de evolución de esta enfermedad? Podemos distinguir 5 fases, que es el periodo inicial, el periodo de oliguria, de diuresis ineficaz, diuresis eficaz y el periodo de recuperación. En el periodo inicial ya comprende el comienzo del padecimiento de esta aparición de la oliguria. En el periodo de la oliguria se va a caracterizar por lo que ya había mencionado antes, ¿no? Lo de la disminución de la diuresis por debajo de 400 mililitros. En esta fase la tasa de mortalidad va a ser muy elevada. En el periodo de diuresis ineficaz comprende cuando ya la diuresis supera los 400 mililitros. En el periodo de diuresis eficaz ya comprende la elevación máxima de la orina en sangre que se normaliza. Y el periodo de recuperación que dura entre 8 semanas o varios meses. Ya. Entre los síntomas vamos a tener que los más comunes a la disminución de la producción de orina, hinchazón de las piernas o que se denomina edema, dificultad para respirar, la fatiga, la pérdida de apetito, las náuseas, los vómitos, las arritmias, dolor o presión en el pecho, sangrado fácil, confusión, convulsiones y coma. En el diagnóstico diferencial, una vez que ya tenemos que primero se debe verificar si se trata de una insuficiencia renal aguda crónica. Entonces, ya una vez que ya tengamos eso, el único modo para saberlo con certeza es mediante el análisis de valores previos de la creatinina. La ecografía también aporta una información útil para poder diagnosticarla. Por ejemplo, en una insuficiencia renal aguda, el riñón suele estar más aumentado de lo normal, mientras que en una insuficiencia renal crónica, estos van a ser más pequeños o pueden tener asimetría. Y bueno, ya los síntomas que se ven aquí son los que ya mencioné anteriormente. Ya en el tratamiento, aquí hay que tener en cuenta 2 criterios. Ya, primero que todos los pacientes que presentan una insuficiencia renal aguda requieren de ingreso hospitalario. Si la insuficiencia renal aguda va a ser prerrenal o postrenal, deben de ingresar a lo que es al área de urgencia. En la insuficiencia renal aguda, prerrenal, ya, como tratamiento deben tener una dieta rica en alimentos, canalización de la venosa para administrarle suero y corrección de las alteraciones electrolíticas. En la insuficiencia renal aguda intrarrenal, suprimir los fármacos nefrotóxicos. El uso de diuréticos debe estar justificado, pero durante los primeros días. Y por último, la insuficiencia renal aguda postrenal, que el único tratamiento adecuado aquí es resolviendo lo que es la causa de la obstrucción, ya que cuando hay una obstrucción se suele colocar una sonda uretral,
cuando es una obstrucción en la uretra o en la uretra o en la próstata, ¿no? Y si hay una obstrucción supravésica, entonces ya este debe ir por parte de un urólogo para que le realice una nefrostomía. Ya, en las medidas de prevención tenemos que identificar cuáles son los pacientes susceptibles, asegurar un estado de hidratación del paciente, evitar lo que son los AINES y una utilización racional de los diuréticos. Gracias, doctor. Muy bien, vamos con el siguiente tema para poder dar la explicación. ¿Quién lo tiene? Listo, doctor, ya presento. Ya está como moderadora, cielo. Espera un poquito. Ok, puedes, ahora sí. Listo, doctor, ya puede ver lo que estoy compartiendo. Claro que sí. Listo. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre la insuficiencia renal crónica. Ya. Primero, ¿qué es insuficiencia renal crónica? Ok, esto se define como la pérdida progresiva, permanente e irreversible de la tasa de filtración glomerular a lo largo de un tiempo variable, a veces incluso de años. Está expresada por una reducción del aclaramiento de la creatinina estimado a menos de 60 mililitros por minuto, ¿ya? Y la presencia de daño renal persistente durante, esto es importante, tiene que ser durante al menos 3 meses. Ya en secundario a la reducción lenta es progresiva e irreversible del número de nefronas con el que consecuente el síndrome clínico, derivado de la incapacidad renal para llevar a cabo situaciones depurativas como normalmente lo hace, excretoras, reguladoras y endocrino-metabólicas. Ya. Como introducción tenemos a los factores de riesgo clásicos, que los vamos a ver más adelante como hipertensión arterial, diabetes, la enfermedad vascular, la dislipemia, que están estos unidos, importante, al propio envejecimiento, ya que esta es una principal causa de esta insuficiencia. ¿Ya? Se ha conseguido cambiar la visión epidemiológica de la enfermedad renal crónica, ya en estos son elementos altamente prevalentes, íntimamente ligados con la etiología de esta enfermedad, siendo por ello responsables de un incremento de la morbimortalidad cardiovascular por dicha causa en relación a la población general. Ok, no se debe olvidar que el proceso de envejecimiento a nivel renal condiciona una serie de cambios anatómicos y funcionales que hacen al anciano más vulnerable frente a aquellas situaciones en diferentes circunstancias para que pudieran alterar al organismo. Entonces es importante destacar la reducción fisiológica del filtrado glomerular en 10 mililitros por minuto por cada década de la vida y el escaso valor de la creatinina sérica
como índice aislado de función renal. Ok, en síntomas tenemos como primero tenemos la inapetencia, ¿sí? Este es un trastorno que consiste en la falta de apetito. Puede ser continuo o momentáneo. Como siguiente tenemos la sensación de malestar general y fatiga. Dolores de cabeza, picazón, la resequedad de la piel, náuseas, pérdida de peso, sin proponérselo, obviamente. Listo. Como siguiente tenemos las alteraciones de la nefrona. Aquí vemos que hay una pérdida de las nefronas, se dará una reducción de la masa renal, habrá producción de hipertrofia estructural y funcional de las nefronas restantes. Ya se produce en las nefronas supervivientes un aumento del flujo sanguíneo renal y del filtrado glomerular por nefrona. Al final, las adaptaciones no son efectivas, ya que predisponen a esclerosis glomerular o a un aumento de la carga funcional sobre los glomérulos menos afectados, lo que conduce a su destrucción final. Ya el tamaño de los glomérulos aumentará. En alteraciones en los túbulos, aquí vemos que la longitud y diámetro de los túbulos, especialmente en el túbulo proximal, ¿sí?, puede aumentar. Esto lleva a un aumento absoluto de la reabsorción tubular proximal. Listo, ok. En causas principales, como ya lo habíamos mencionado, está la hipertensión, diabetes mellitus, edad avanzada y antecedentes de enfermedades cardiovasculares. Como causas secundarias tenemos enfermedades autoinmunes, infecciones como VIH, hepatitis B y C, otros que son el tabaco o fármacos y la estenosis de arteria renal. Ya. Como siguiente tenemos los tipos de diagnóstico. Aquí hay dos tipos de diagnóstico. Hay daño renal diagnosticado por método directo y daño renal diagnosticado por forma indirecta, que son por marcadores. Ya en el método directo se dará las alteraciones histológicas en la biopsia renal, mediante esta biopsia. Y de forma indirecta por marcadores que van a ser los exámenes de albuminuria o proteinuria deben estar elevados. Habrá alteraciones en el sedimento urinario y alteraciones en las pruebas de imagen. Listo. Esto para que un marcador de daño renal establezca el diagnóstico de enfermedad renal crónica, la anomalía tiene que ser persistente durante al menos 3 meses, como lo habíamos mencionado antes. Ya. En siguiente tenemos los estadios de la enfermedad renal. Este es muy importante para saber en qué estadio estamos. Entonces, hay 3 estadios de la enfermedad renal. Para determinar el estadio de enfermedad renal que tienes, tu médico realiza un análisis de sangre para determinar la tasa de filtración glomerular. Entonces, esta tasa mide la cantidad de sangre que filtra a los riñones por minuto. Por eso, mililitros por minuto. A medida que esta tasa reduce, también lo hace tu función renal. Ok, cuando los riñones no pueden funcionar al nivel necesario para la vida diaria, tienes enfermedad renal en estadio terminal. Ok, cuando estos ya no funcionan. Y la enfermedad renal en estadio terminal generalmente se produce cuando la función renal es inferior al 10% de lo normal. ¿Me puede esperar un momento, doctor? Listo, perdón. Como parte de la estadificación de la enfermedad renal, es probable que tu médico también analice si hay proteínas presentes en la orina. Ya.
En la imagen vemos que hay 5 estadios. El primero va a haber una lesión renal con filtrado glomerular normal o hiperfiltración, que será mayor o igual a 90 mililitros por minuto. En el estadio 2, que es la lesión renal con leve disminución de filtración glomerular, este estará en niveles de 60 a 89 mililitros por minuto. El 3 ya es moderado, es ya una reducción de la filtración glomerular de 30 a 59 mililitros por minuto. En el estadio 4, este ya es avanzado, habrá una disminución de filtración glomerular de 15 a 29 mililitros por minuto. Y en el estadio 5, esta insuficiencia renal ya es terminal, es menos de 15 mililitros por minuto. Entonces aquí vemos que el estadio 1, 2 y 3 son asintomáticos, el estadio 4 y 5 tienen síntomas y signos, y el estadio 1 y 2 requiere la presencia de lesión renal, o sea, en sedimento, pruebas de imagen e histología. En los estadios 3 y 5 pueden tener como única característica el deterioro de filtrado glomerular, y lo que viene a ser D es ya se debe realizar un programa de diálisis. Ok. Como siguiente, me pareció interesante esta tabla, ya que en la anterior tabla solo hablaba de los estadios, pero aquí también nos habla sobre que es importante ver la albuminuria, ya que hay también diferentes clases, como la 1, aquí vemos que es una albuminuria normal de menos de 30. En la albuminuria 2 ya esta es moderada y es de 30 a 299. Y la última, que ya es grave, aquí será mayor de 300. Entonces también me parece importante verlo. Ya. Como siguiente tenemos las complicaciones. Aquí vemos presenta anemia, sangrado del estómago o los intestinos, el dolor óseo, articular o muscular. Cambios de los niveles de azúcar en la sangre, cambios, daños en los nervios de las piernas y brazos, demencia, acumulación de líquido, las complicaciones cardiovasculares, niveles altos de fósforo. Como siguiente tenemos que presentan niveles altos de potasio, hiperparotiroidismo, aumento del riesgo de infecciones, daño o ausencia hepática, desnutrición, aborto espontáneo y esterilidad, convulsiones e hinchazón. Ya. En tratamiento, para hacer un resumen, leí que es importante llevar una dieta baja en proteína, ya que esta también se ve afectada, y podría ser una dieta en la que un día antes tu alimento que contiene proteína tendrá que ser tratado para comerlo el día después. Eso más o menos leí. Y también otros tratamientos son la diálisis, el hemodiálisis y trasplante. En otros tratamientos típicos son los que son de no fumar, consumir comidas con un contenido bajo en grasa y colesterol, hacer ejercicio, tomar medicamentos para bajar el colesterol si es necesario, mantener controlado el nivel de azúcar en la sangre y evitar ingerir demasiada sal o potasio. También es limitar los líquidos, comer menos proteínas, como ya habíamos dicho sobre esta dieta, restringir el fósforo y otros electrolitos, y obtener suficientes calorías para prevenir la pérdida de peso, ya que esta se da intencionalmente. Entonces, sí, en prevención tenemos que el tratamiento de la afección que está causando el problema puede ayudar a prevenir o retardar esta enfermedad renal crónica. Las personas que tienen diabetes
deben controlar sus niveles de azúcar en la sangre y presión arterial, al igual que abstenerse de fumar. En pronósticos tenemos que no hay una cura para esta enfermedad. Si la enfermedad empeora a una enfermedad renal terminal. ¿Y qué tan rápido lo hará? Esto depende de la causa del daño renal y de que también se cuide usted. Entonces, yo leí que lo ideal es el trasplante renal anticipado, pero preferente a de ¿Qué donante tasa? vivo, ¿ya? Bueno, Entonces, veo que investigas bastante. ¿Y qué tú crees que tiene una tasa alta de éxito aquí en nuestro país? en nuestro país no creo que se dé ese tipo de trasplante renal anticipado. Bueno, escúchenme. Angie y Cielo, excelente. Es un tema feo, difícil de entender, pero cuando lo vas a presentar, o sea, ustedes, excelente. Las felicito a las dos. ¿Por qué querías que pongas crónica para poder más o menos dar una explicación de las diferencias entre las dos patologías? Cierto, el día jueves, ¿ustedes cómo están? ¿Podemos ir 8 y piquito a la universidad? ¿O están complicados con esa hora? Sí, pueden, sí. Perfecto. Entonces, vamos a coordinar. Yo ya coordino hoy, porque mañana me voy a ver con los otros grupos para que nos tengan habilitado el muñeco. La insuficiencia renal aguda. No, pero no te preocupes, Wilson. No es obligatorio. No es obligatorio. Los que pueden, van. Después la verás en otro momento. Vamos a hacer una simulación del aparato respiratorio, de las patologías respiratorias que ya vimos. Así que no te compliques con eso. Tranquilo. Angie, ¿cuál es la unidad funcional del riñón que se afecta en insuficiencia renal? ¿Cómo se llama? La filtración, doctor. No, la nefrona. Afecta. Ya, la tengo. Bien, bien, Le Ana escuché Paula. Sí, Carla, efectivamente. Si yo pregunto cuál es la unidad funcional del riñón afectada, tienes que ponerme la nefrona. Bien, la principal causa de insuficiencia renal aguda. Dame dos causas rápidas. por una bajo gasto cardíaco, Ya, una fácil. hipoperfusión y una Pérdida de volumen. hipotensión. En pérdida de volumen, Hipovolemia. hipovolema, una hemorragia o puede ser una deshidratación severa. Es un corredor, es un maratonista. ¿Ya? Llega deshidratado con insuficiencia renal, fallo renal. Y la segunda, la obstructiva. Es decir, tiene un cálculo renal que empieza el riñón a intentar filtrar, filtra, no logra hacer la filtración y se nos funde. Ahora, la insuficiencia renal, prerrenal, postrenal, ¿es reversible? Angie, Sí, vamos, doctor. dale. Es reversible, estamos bien. Por favor, con esos conceptos. Unidad funcional afectada de la nefrona. Es reversible. Las dos primeras causas. La hipertensión arterial es una enfermedad que te va a llevar a una insuficiencia renal, pero te va a llevar a una insuficiencia renal crónica si no estás bien controlado. Aquí me puso a Yaneli. Pero la primera causa es pérdida del volumen. Una hipovolemia, una hemorragia severa, un corte, una hemorragia interna o una deshidratación.
Y la otra es la obstructiva, ya sea a nivel prerrenal y ya sea a nivel posrenal. Eso es lo que me interesa que ustedes entiendan. La prerrenal, principal causa es la hipovolemia, y la posrenal, o sea, cuando ya va por los túbulos contorneados, es la obstructiva. ¿Sí? Esperen un minutito. Ok. En insuficiencia renal crónica, lamentablemente, no hay nada que hacer. Perdón, los síntomas principales de la insuficiencia renal aguda son las mialgias, la confusión, la cefalea, la debilidad. En la crónica es irreversible. Punto. Una vez que ya el riñón se quemó, no puede filtrar. Mi pregunta puede ser, ¿cuáles son los elementos que filtran el riñón? Urea, creatinina, ácido úrico, nitrógeno ureico. O me pueden poner los azoados. Basta, con eso ya sé que ustedes están ubicados. No se compliquen. Ese es irreversible. El manejar un tratamiento, la verdad es que los clínicos, los intensivistas hacen de todo, pero el tratamiento principal es la diálisis y lamentablemente, chicos, el paciente renal termina falleciendo a causa de su insuficiencia renal. Empieza a acumular líquidos, los pulmones no pueden filtrar la cantidad de azoados, es un paciente tóxico, un paciente urémico, esa es la palabra, que tiene un aliento especial, que huele a urea, que tú lo ves con una coloración terrosa en su piel, ocre, y la verdad es que le causa un fallo multiorgánico terrible. Ese paciente no se recupera. El trasplante renal, mi querida, como el trasplante hepático, hay órganos que tú puedes trasplantar, hay órganos que no tienen éxito al trasplantarse. La ciencia es así. A nivel de renal, para mí es una de las enfermedades más terribles. Es más o menos como un enfisema. No tiene cura y terminas muriéndote de tu misma enfermedad. Cielo, Angie, pregunten, dudas. No, doctor. No es un tema difícil, no es un tema que ustedes vayan... Sí, por eso la suave miocardia. No es un tema que ustedes vayan a tener que tratar en su vida de médicos, salvo si son especialistas, si son nefrólogos, pero es importante que entiendan, para en una emergencia, cuando ustedes tengan, créanme que cuando un paciente llega a emergencia, casi nadie le pide función renal.
uno le hace un hemograma completo. O sea, llega un paciente letárgico que no se puede parar, con calambres, ustedes lo ven vestido en ropa deportiva, le hacen la pregunta, no, vengo corriendo un Ironman 42K. Ustedes estoy seguro que le van a pedir un hemograma completo. Pero en ese momento, chuta, función renal. O está con insuficiencia renal, o está con una enfermedad que se llama rhabdomiólisis, que después lo veremos en otro tema. Y ustedes simplemente con meterle 2 vías y pasar líquido abundante, recuperan a ese paciente y su riñón vuelve a funcionar. ¿Cuál es la complicación de pasar tanto volumen? Carla Denis Muñoz. ¿Tú qué crees? Carla Morales. No te entendí. A ver, estado en insuficiencia renal aguda, ¿verdad? Sí, claro. Lo que te digo, no importa si ustedes le meten volumen y provocan un edema agudo de pulmón. Si la crónica ya no es reversible. El edema agudo de pulmón, ustedes lo revierten enseguida. Pero le salvaron el riñón. En la insuficiencia renal crónica, todo lo contrario. Tú tienes que controlar la cantidad de volumen. ¿Sí me están escuchando? Ya, tienes que controlar la cantidad de volumen que ingresas porque ese paciente retiene cantidad de líquidos y un paciente con anasarquia, un paciente hinchado, con ascitis. Entonces no puedes meter ese volumen porque tienes algo que no va a filtrar. Todo ese líquido que vas a meter se va a quedar ahí. Es un paciente anúrico, recuerda, no orina. Debe estar sondeado permanentemente. Versus la primera pregunta ante un paciente, no digamos que es corredor, 4 días con fiebre. ¿Ya? Y la pregunta en la emergencia debe ser, ¿ha orinado? No, llevo 2 días que no orino. Chica, en ese momento se me prende la alarma con el tema de la insuficiencia renal. Chicos, les voy orientando el día jueves a qué hora nos vemos. Excelentes las 2 presentaciones, muy bien, chicas. La verdad que todos los grupos están muy parejos, tienen mucho entusiasmo en averiguar y eso es bueno.